Imagina que entras a una app de citas buscando compañía y te encuentras con alguien que no solo miente sobre quién es, sino que planea matarte. Suena increíble, ¿verdad? Pero esta no es una historia inventada. Es la cruda realidad de cómo una adolescente manipuló la tecnología y la curiosidad humana para cometer un crimen real. Muchos creen que Internet es solo diversión y conexiones, pero aquí se revela su lado oscuro, donde las falsas identidades pueden convertirse en trampas mortales. Sara M. no era una criminal cualquiera. Era meticulosa, fría y obsesionada con asesinos seriales. Creó un perfil falso, atrajo a sus víctimas y planificó cada detalle con precisión escalofriante. La historia desafía nuestras creencias sobre la juventud y la vulnerabilidad, mostrando que la apariencia de normalidad puede ocultar intenciones peligrosas. Lo más perturbador es que su primer objetivo, Sayed al-Saligi, solo buscaba compañía y terminó atrapado en un plan mortal. Este caso nos obliga a cuestionar nuestra confianza en el entorno digital y nos recuerda que la atención y la prevención son más importantes que nunca. ¿Cómo identificar señales de alerta antes de que sea demasiado tarde? Antes de adentrarnos en los detalles de esta historia escalofriante, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta al video para no perderte ningún caso real y seguir aprendiendo sobre crímenes, patrones y advertencias que podrían salvar vidas. Hay historias que parecen sacadas de una película, pero cuando nos enteramos de que son crímenes reales, la piel se nos eriza. Sayed al-Saligi, un hombre común en busca de compañía, jamás imaginó que un simple encuentro por una aplicación de citas terminaría en tragedia. Él solo quería charlar, quizá encontrar afecto, como cualquier persona. Y sin saberlo, se topó con una joven que veía la vida como un tablero de juego macabro. Ahí comienza este caso criminal que todavía hoy estremece. Cuando alguien descarga una aplicación de citas, lo hace con la esperanza de conectar con alguien. A veces es por curiosidad, otras por soledad y muchas porque buscan amor. Sayed no era diferente. Como muchos hombres y mujeres, quiso probar suerte en el mundo digital. Pero lo que él vio como una oportunidad, en realidad era una trampa tendida por alguien con una fascinación oscura y peligrosa. Lo impactante de este relato no está solo en el hecho en sí, sino en cómo un deseo tan humano como encontrar compañía puede chocar con la frialdad de una mente perturbada. Esa mezcla entre necesidad emocional y manipulación despiadada es lo que convierte estos casos criminales en advertencias. ¿Cuántas veces alguien confía en la persona equivocada sin sospechar lo que hay detrás? Sayed, un inmigrante iraquí en Alemania, quizá no tenía idea de que detrás del perfil con el que hablaba se escondía una joven con planes siniestros. Él veía una posible cita. Ella lo veía como su experimento inicial. Aquí radica la crudeza del asunto. Mientras uno abre su corazón, el otro ya prepara un escenario sangriento. Y eso, amigo mío, es lo que lo vuelve tan aterrador. Pensemos en algo. Todos hemos escuchado de alguien que conoció a su pareja en una aplicación y también de quienes vivieron experiencias incómodas o engañosas. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que parece un simple engaño se convierte en un crimen con consecuencias fatales? Lo de Sayed nos obliga a replantearnos la confianza que depositamos en desconocidos, especialmente en un entorno digital donde todo se disfraza. Este caso criminal nos muestra, sin rodeos, que no todo lo que brilla en Internet es oro. Los perfiles pueden esconder máscaras bien diseñadas, capaces de atraer y engañar sin levantar sospechas. Sara, quien se hacía llamar Domina Cherry, construyó un personaje convincente, y Sayed, sin mala intención, cayó en el anzuelo. Lo inquietante es que cualquiera pudo haber sido él. Si lo piensas, la situación tiene un doble filo. Por un lado, está la soledad que empuja a las personas a buscar compañía en plataformas virtuales. Por otro, está la malicia de quienes ven en eso una oportunidad para manipular.
Es como dejar la puerta de casa entreabierta, esperando a un amigo, y que entre un desconocido con malas intenciones. Así de vulnerable se volvió Sayed aquella noche. La historia comienza con un chat aparentemente normal, con mensajes que cualquiera de nosotros podría enviar. Un saludo, una propuesta de encuentro, un poco de curiosidad. Sin embargo, lo que parecía un inicio de algo cotidiano fue el arranque de una tragedia, porque los crímenes reales no siempre comienzan con violencia. Muchas veces empiezan con palabras dulces, con un hola inocente en la pantalla. Lo más perturbador es notar cómo la línea entre lo virtual y lo físico se cruza tan rápido. Una conversación se transforma en un encuentro, y ese encuentro en un ataque. Lo que sucede aquí es un recordatorio de que lo digital no está separado de lo real. El riesgo existe en ambos mundos, y cuando alguien con malas intenciones se esconde detrás de un avatar, el peligro puede ser aún mayor. Así arrancamos con la historia de Sayed, un hombre que buscaba compañía y terminó enfrentándose a lo impensable. Un inicio marcado por la esperanza que rápidamente se convirtió en pesadilla. Pero esto es solo el principio, porque para entender cómo se llegó hasta aquí hay que mirar hacia atrás, hacia la vida de este hombre y cómo el destino lo fue llevando a cruzarse con alguien como Sara. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, hay que mirar la vida de Sayed antes de aquel encuentro fatal. Nació alrededor de 1983 en Irak, un país marcado por guerras, incertidumbre y heridas profundas. Crecer en un lugar donde la violencia se convierte en rutina deja cicatrices invisibles. Sin embargo, él buscó abrirse camino más allá de esa realidad y en 2014 tomó una decisión que cambiaría su rumbo: emigrar a Alemania. Mudarse a otro país nunca es sencillo. Quien lo ha hecho sabe que significa empezar desde cero. Nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevo todo. Para Sayed, Alemania representaba estabilidad y la posibilidad de una vida más tranquila. Allí se reinventó como muchos migrantes que buscan oportunidades lejos de su tierra natal. Y aunque no era un hombre rico ni famoso, tenía algo aún más valioso: esperanza. En tierras extranjeras trabajó como guardia de seguridad, un oficio que exige firmeza y paciencia. Ese empleo le permitía sostenerse y mantener cierta dignidad. Quizá no era el trabajo soñado, pero le daba independencia y una rutina estable. Muchos migrantes pasan por lo mismo: aceptar oficios que otros desprecian, solo por tener la posibilidad de un mañana más claro. A pesar de las dificultades, Sayed cultivaba pasiones que lo mantenían vivo. Una de ellas era el fútbol. Lo disfrutaba como aficionado, como un espacio donde podía desconectarse de los problemas. El fútbol, al fin y al cabo, une culturas, borra fronteras y crea pequeñas alegrías en medio del caos. Tal vez ese balón le recordaba momentos de su infancia antes de que la violencia lo marcara. Sin embargo, su situación legal comenzaba a complicarse. Tras casi 7 años en Alemania, su visa estaba a punto de expirar. Y eso, para un migrante, no es un detalle menor. Significa la posibilidad de perderlo todo, de regresar a un lugar del que huyó buscando un futuro mejor. Esa sombra lo acompañaba silenciosamente, presionándolo en su día a día. Imagina estar construyendo una vida en un lugar nuevo y de repente sentir que el suelo se mueve bajo tus pies. Es como levantar una casa con esfuerzo y que alguien te diga: tal vez tengas que derribarla. Ese era el sentimiento que cargaba Sayed mientras seguía trabajando y buscando a su manera un espacio donde encajar. El contraste en su vida era fuerte. Por un lado, la rutina diaria: trabajo, responsabilidades, pequeños placeres como ver un partido o salir con amigos. Por el otro, la ansiedad constante de no saber qué pasaría con su permiso de residencia. Vivía entre la esperanza de quedarse y el miedo de perder lo que había logrado. Y en medio de esa tensión, buscaba compañía.
Porque la soledad en esas circunstancias pesa más. Quien está lejos de su familia sabe que el corazón reclama cercanía, alguien con quien hablar o compartir un café. Esa búsqueda de compañía en un país extranjero no es un capricho, es una necesidad emocional. Para Sayed, el vacío afectivo se volvió más evidente mientras enfrentaba la incertidumbre legal. Así, llegó al mundo de las aplicaciones de citas. Tal vez pensó que sería una buena forma de conectar con alguien, de encontrar una amistad o algo más. Para muchos migrantes, estas plataformas se convierten en un puente hacia la integración social. Pero en este caso, ese puente lo llevó directo a un destino trágico, enlazando su historia con una de esas jóvenes que protagonizan casos criminales que nadie olvida. Con este contexto se entiende mejor. Sayed no era un hombre problemático ni buscaba conflictos. Solo era alguien intentando vivir, aferrado a pequeñas pasiones y a la esperanza de estabilidad. Y en medio de ese panorama, la soledad se volvió su punto débil. Esa vulnerabilidad sería la puerta por donde entraría la tragedia, abriendo paso al siguiente capítulo de esta historia. El 1 de mayo de 2021 parecía un día común, pero para Sayed se transformó en el último capítulo de su vida. Ese día había acordado una cita a través de la aplicación con una mujer que se hacía llamar Domina Cherry. Para él era solo un encuentro, quizá la oportunidad de sentirse acompañado en medio de tanta soledad. No podía saber que detrás de ese perfil había una mente perturbada con intenciones oscuras. Todo empezó con mensajes normales, de esos que cualquiera enviaría. Propuestas de verse, un lugar para encontrarse, expectativas sencillas. Pero mientras él imaginaba un encuentro romántico, o al menos entretenido, la realidad iba en otra dirección. Lo que él veía como un simple plan de sábado por la noche, en realidad, era la trampa perfecta tejida por Sara M. Aquella noche, Sayed fue hallado gravemente herido en una carretera federal. Su cuerpo yacía a un costado, desangrándose, mientras intentaba aferrarse a la vida. Un transeúnte lo encontró y de inmediato llamó a emergencias. La escena parecía sacada de uno de esos crímenes reales que solemos ver en documentales, pero estaba ocurriendo en carne y hueso. Los paramédicos llegaron y lo trasladaron a cuidados intensivos. Sayed entró en coma, luchando entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Quien lo veía en esa cama fría del hospital no imaginaba que hacía apenas unas horas ese mismo hombre había salido con ilusiones de tener una cita. El contraste era brutal. Lo perturbador del hecho es cómo lo cotidiano se vuelve trágico en segundos. Piénsalo, todos hemos hecho planes, tomado un taxi o quedado con alguien nuevo. Nunca pasa por la mente que ese encuentro pueda terminar en una pesadilla. La historia de Sayed nos obliga a mirar con otros ojos esas decisiones aparentemente inofensivas que tomamos día a día. Mientras tanto, la noticia comenzaba a correr. Un hombre había sido encontrado apuñalado tras una cita concertada en Internet. El eco mediático no tardó en crecer, y pronto se hablaba de un caso criminal que parecía salido de una novela negra. Las autoridades, al mismo tiempo, se sumergían en una investigación a contrarreloj para dar con la responsable. El detalle de que el ataque se produjera tras un contacto por aplicación encendió alarmas sociales. Muchas personas comenzaron a cuestionarse: ¿qué tan seguro es realmente salir con alguien que conoces en línea? Esa pregunta resonaba con fuerza, porque el caso de Sayed no era una ficción. Era un recordatorio de que, a veces, la confianza puede convertirse en una trampa mortal. En esos días, la familia y los amigos de Sayed vivieron una angustia indescriptible. Ver a un ser querido conectado a máquinas, luchando por respirar, rompe a cualquiera. Y aunque mantenían la esperanza de que despertara, el destino tenía otros planes.
Esa incertidumbre es algo que muchas familias de víctimas de crímenes reales conocen demasiado bien. La policía comenzó a reconstruir las últimas horas de Sayed. Las conversaciones en la aplicación, el lugar del encuentro, los rastros dejados en la escena. Cada pieza se iba uniendo para mostrar un rompecabezas perturbador. Todo apuntaba a que la cita no había sido casualidad, sino un plan calculado con precisión, y eso hacía la tragedia aún más inquietante. Así, se selló el inicio de un caso criminal que no tardaría en estremecer a Alemania y a otros países. Sayed, el hombre que buscaba compañía, terminó convirtiéndose en víctima de una trampa mortal. Pero para comprender realmente cómo se gestó esta emboscada, es necesario conocer a la otra protagonista, la joven que estaba detrás del perfil falso y que pronto sería desenmascarada. Detrás del perfil falso, Domina Cherry, estaba una adolescente de apenas 18 años, Sara M., nacida en Suiza. Arrastraba un pasado complicado que marcaría cada una de sus decisiones. Desde muy joven mostró conductas difíciles, lo que generó tensiones en su entorno familiar. No era una chica cualquiera, sino alguien que desde pequeña parecía vivir en conflicto con el mundo. Y ese choque interior creció con los años. La adolescencia suele ser un periodo de rebeldía, pero en el caso de Sara, la rebeldía tomó tintes mucho más oscuros. Los problemas de comportamiento no eran simples berrinches, sino episodios que alarmaban a quienes la rodeaban. Su familia, desbordada por la situación, intentó contenerla, pero sin éxito. Es como querer apagar un incendio con un vaso de agua. El esfuerzo está, pero el problema es mucho mayor. El quiebre familiar jugó un papel decisivo en su camino. Hogares fragmentados muchas veces dejan heridas invisibles que los jóvenes cargan en silencio. En el caso de Sara, esas rupturas fueron caldo de cultivo para la frustración y la inestabilidad. Y como suele pasar en muchos casos criminales, ese contexto de abandono emocional alimentó un terreno fértil para pensamientos peligrosos. Desde fuera quizás parecía una chica normal, pero por dentro llevaba un torbellino que pocos lograban ver. En la escuela, en su círculo social, su comportamiento se volvía impredecible. Y aunque algunos adultos intuían que algo no estaba bien, nunca imaginaron hasta dónde podían llegar esas actitudes. Lo inquietante es que muchas señales estaban ahí, pero pasaron desapercibidas. Sara no solo se enfrentaba a sus padres o profesores, también luchaba consigo misma, una joven atrapada entre el deseo de encajar y la atracción por lo prohibido. Esa mezcla la empujaba a experimentar conductas de riesgo, como si buscara constantemente poner a prueba sus propios límites. Y claro, esas pruebas poco a poco la arrastraron hacia un abismo. Muchos jóvenes en crisis encuentran refugio en deportes, en el arte o en actividades que canalizan su energía. Sara, en cambio, buscó su válvula de escape en caminos destructivos. Mientras otros adolescentes pasaban horas escuchando música o soñando con viajes, ella alimentaba fantasías que tenían más que ver con la violencia y el control. Su brújula moral estaba completamente desajustada. En la vida el entorno importa. Un adolescente puede transformarse radicalmente según los apoyos o carencias que reciba. En el caso de Sara, el entorno no logró contenerla ni guiarla hacia un rumbo más sano. Así, lo que empezó como rebeldía terminó convirtiéndose en una amenaza para los demás. Y lo inquietante es que nadie supo detener esa espiral a tiempo. Esta parte de la historia nos recuerda algo importante. Los criminales no aparecen de la nada. Sus conductas se van gestando, casi siempre, desde la niñez o la adolescencia. Las heridas, los traumas y las malas decisiones son como piezas de un rompecabezas que, con el tiempo, terminan formando una figura peligrosa. En el caso de Sara, esa figura ya se estaba delineando antes del crimen. Con apenas 18 años, Sara ya había acumulado un historial de comportamientos que anunciaban problemas mayores.
Pero ni la edad ni la falta de madurez fueron un freno para lo que estaba a punto de hacer. Por el contrario, su juventud la hacía más impredecible, y en vez de buscar ayuda, decidió convertirse en la protagonista de su propio caso criminal. Entender quién era Sara antes del ataque nos permite dimensionar mejor lo que ocurrió después, porque lo que para muchos parecía una simple adolescente en conflicto, en realidad era una bomba de tiempo, y esa bomba estaba a punto de explotar, revelando facetas todavía más perturbadoras de su mente, las mismas que la empujaban a obsesionarse con lo más oscuro del ser humano. Lo que más inquietaba de Sara no era solo su rebeldía adolescente, sino la oscuridad de sus obsesiones. Desde muy joven empezó a mostrar fascinación por asesinos seriales como Richard Ramírez y Ted Bundy. Sus fotos adornaban las paredes de su habitación como si fueran ídolos de rock. Incluso llegó a usar sus rostros como fondo de pantalla en el celular. Esa devoción enfermiza era un espejo de lo que rondaba en su mente. No hablamos de simple curiosidad juvenil. Todos hemos visto documentales de crímenes reales y sentido un escalofrío, pero en ella era distinto. Esa fascinación se volvía identidad. Mientras otros adolescentes pegaban pósters de cantantes, ella coleccionaba rostros de criminales. Era como si quisiera absorber algo de esa oscuridad, darle un lugar en su vida cotidiana. A esto se sumaba un consumo temprano de drogas que distorsionaba aún más su percepción. Sustancias que para algunos jóvenes son simples experimentos. En su caso, alimentaban un vacío emocional. El problema no era solo lo que consumía, sino lo que buscaba a través de ello: escapar de sí misma. Y cuando alguien escapa de sí mismo, suele entrar en un camino sin retorno. Su comportamiento depresivo se hacía cada vez más evidente. Había días en los que se encerraba, aislándose del mundo, y otros en los que explotaba con impulsos de riesgo. El vaivén emocional era agotador para quienes la rodeaban, pero más que un capricho, aquello era el reflejo de una tormenta interna que pedía ayuda a gritos, aunque nadie supo escucharla del todo. Los intentos de suicidio marcaron otro capítulo oscuro en su vida. No eran simples amenazas, sino señales claras de una mente que oscilaba entre el dolor y la autodestrucción. Ese tipo de conductas son como alarmas rojas que deberían activar toda una red de apoyo. Pero en su caso, esas alarmas quedaron medio silenciadas sin que nadie lograra detener la espiral en la que se hundía. Eventualmente recibió un diagnóstico: trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline. Un cuadro que suele generar relaciones intensas, cambios bruscos de ánimo y una sensación permanente de vacío. No es un simple rótulo médico, es una condición que demanda acompañamiento constante. Pero Sara no lo recibió de manera adecuada y eso la dejó aún más expuesta. Lo curioso es que este diagnóstico, en vez de servir como un faro de ayuda, se convirtió en una especie de justificación interna para sus excesos. En lugar de buscar equilibrio, reforzó la narrativa de que estaba rota, de que no había salida. Y cuando alguien adopta esa idea, el riesgo de convertir su dolor en violencia hacia otros aumenta de manera alarmante. En la vida cotidiana, su comportamiento reflejaba esa mezcla de vacío y fascinación macabra. Mientras sus pares se preocupaban por estudios o fiestas, ella dedicaba horas a investigar métodos de asesinos, a leer sobre sus historias, a alimentar la fantasía de replicarlos. Lo perturbador es que no lo hacía como pasatiempo, sino como proyecto personal en construcción. Este patrón no es exclusivo de Sara. En muchos casos criminales encontramos jóvenes que por traumas no resueltos buscan referentes en la oscuridad en lugar de la luz. Es como si en vez de inspirarse en un héroe deportivo o en un artista, eligieran como modelo a quienes dejaron huellas de terror. Y lo hacen porque sienten que ahí encuentran poder, control o identidad.
El caso de Sara muestra lo peligroso que puede ser dejar que esas obsesiones crezcan sin control. No se trataba solo de una adolescente difícil, sino de alguien que estaba afinando su mente para convertir la fantasía en acción. Y esa acción estaba cada vez más cerca, gestándose en el silencio de su habitación, lista para salir a la luz en cualquier momento. Tras varios intentos fallidos de encontrar estabilidad en sus relaciones, Sara vivió un quiebre importante con su entonces pareja, León. Esa ruptura no solo la llenó de rabia y frustración, sino que reforzó su idea de que el mundo era un lugar hostil. En lugar de buscar consuelo en amistades o familia, decidió crear un alter ego, Domina Cherry, una identidad falsa diseñada para seducir y engañar. El perfil era calculado hasta en los detalles. Se presentó como una virgen bisexual interesada en prácticas BDSM, una mezcla que podía resultar intrigante para muchos usuarios. Jugaba con la curiosidad y las fantasías de quienes navegaban en esas plataformas. No buscaba amor, ni compañía, ni siquiera diversión. Buscaba víctimas. Y en esa frialdad se escondía su verdadero motivo. Sara no era ingenua. Sabía que Internet le daba una máscara perfecta para manipular. Mientras otros adolescentes abrían perfiles para mostrar fotos divertidas, ella lo hizo como trampa mortal. El contraste es brutal. Mientras alguien busca likes, ella buscaba vidas que arrebatar. Y esa decisión no surgió de un impulso, sino de una planificación consciente. Su objetivo no era el afecto, sino el poder. Cada mensaje que enviaba desde Domina Cherry era un paso más en la construcción de su proyecto macabro. Engañar a un desconocido le daba sensación de control, como si pudiera manejar el destino de otros con solo un par de clics. Esa sensación, para alguien con sus obsesiones, era combustible puro. Detrás de este motivo también había una búsqueda de reconocimiento. Fascinada por asesinos seriales, Sara quería escribir su propio nombre en la lista de los que marcaron la historia con sangre. No quería ser invisible, quería ser recordada. Y en su mente distorsionada, esa era la forma de lograrlo: convertirse en protagonista de uno de esos crímenes reales que la habían obsesionado. El disfraz de Domina Cherry le permitía experimentar algo que en su vida real no tenía: poder absoluto. Como si fuese un videojuego, se inventó un personaje con características provocadoras, capaz de atraer a decenas de hombres. Lo perturbador es que esa máscara no era un juego de rol inofensivo, sino la antesala de un crimen planeado con precisión. Este motivo nos recuerda que las rupturas emocionales mal gestionadas pueden ser detonantes peligrosos. Muchas personas, tras un quiebre amoroso, buscan distracciones sanas: leer, viajar, hacer deporte, hablar con un terapeuta. Sara eligió el camino contrario: transformar su dolor en un plan de venganza contra desconocidos. Y eso marcó un antes y un después en su historia. La combinación era explosiva: resentimiento, soledad, obsesión con asesinos y una nueva identidad para atraer víctimas. Con esos ingredientes, la tragedia era cuestión de tiempo. Es como mezclar gasolina con fuego. Tarde o temprano, todo estalla. Y lo que comenzó como un perfil en una aplicación se transformó en un plan para acabar con vidas. Lo más inquietante es que Domina Cherry no era solo una fachada digital, sino el reflejo de lo que ella deseaba ser. El personaje encarnaba el poder, la frialdad y la atracción que ella misma sentía que no tenía en la vida real. En vez de sanar sus heridas, las transformó en armas, y así, paso a paso, fue preparando el terreno para convertir sus fantasías en acción. Con este motivo ya claro, se entiende que la cita con Sayed no fue un accidente ni un impulso adolescente. Fue un paso dentro de un guión previamente escrito por Sara. Y ese guión tenía un propósito inquietante: probarse a sí misma que podía convertirse en la autora de un crimen planificado. Lo que vendría después sería todavía más perturbador. Una vez creado el perfil de Domina Cherry,
Sara puso en marcha su plan con una frialdad que sorprende. En apenas unos días recibió respuestas de 241 hombres, todos intrigados por aquella figura enigmática que se describía con palabras calculadas. Cada mensaje que le llegaba era, para ella, una confirmación de que su disfraz funcionaba. No veía personas, veía posibles víctimas alineadas en una lista. No se conformó con el juego virtual. Dio el siguiente paso. Compró un cuchillo, pero lo hizo de forma ilegal, a través de un conocido. Ese detalle muestra que no era improvisación, sino preparación consciente. Quien busca un arma clandestina no está pensando en un encuentro romántico, sino en violencia. Ahí quedaba claro que la línea de fantasía ya había sido cruzada. Sara, además, dedicó tiempo a investigar cómo matar de forma eficiente. Navegó por foros, buscó métodos, estudió puntos débiles del cuerpo humano. Era como una estudiante que se prepara para un examen, pero en este caso, el examen era un asesinato. Y esa dedicación, la diferencia de un impulso, demuestra la existencia de un proyecto criminal con todas las letras. Mientras hablaba con los hombres que respondían a su perfil, jugaba con ellos como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Probaba respuestas, calibraba su personaje, medía la reacción de los demás. Su objetivo no era encontrar compañía, sino seleccionar al candidato ideal para convertirse en su primera víctima. Y en ese filtro meticuloso apareció Sayed. Lo perturbador es que no se detuvo a pensar en las consecuencias. Para ella, cada conversación era un ensayo, un paso hacia su meta, como si el dolor ajeno no contara, como si lo único importante fuera alimentar su obsesión. Ese desapego emocional es común en algunos casos criminales. El otro deja de ser un ser humano y se convierte en un objeto de experimento. Entre los 241 hombres, eligió a Sayed no por azar, sino por conveniencia. Él estaba vulnerable, buscaba compañía, y eso lo convertía en presa fácil. Para Sara, no era diferente a un depredador que elige a la presa más accesible en la manada. Esa elección calculada revela lo meticulosa que había sido en cada paso del plan. Al mismo tiempo, se convencía de que aquello era una especie de misión personal. No se veía a sí misma como una delincuente, sino como alguien que debía cumplir un destino. Esa distorsión mental la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando todavía podía detenerse. En vez de buscar ayuda, decidió entregarse por completo a su plan. Si lo pensamos bien, su modo de operar se parece a ciertos patrones que vemos en otros crímenes reales: planificación, ensayo y ejecución. No era un acto impulsivo de alguien desbordada por las emociones, sino la ejecución de un guión previamente estudiado. Y lo más inquietante es que, en su mente, este crimen sería solo el primero de una serie. Sí, porque Sara no quería detenerse en una sola víctima. Según revelaron después las investigaciones, su plan consistía en matar a varios hombres en secuencia. Un proyecto escalofriante, como si quisiera convertirse en protagonista de su propio documental sobre casos criminales. Sayed fue el primero de esa lista, la primera pieza de un rompecabezas sangriento que pensaba completar. La cita con él era la culminación de semanas de preparación, desde el perfil falso, pasando por la compra del arma y la selección de la víctima. Todo estaba alineado. Lo que para Sayed parecía un encuentro más en una noche cualquiera, para ella era el inicio de su carrera criminal. Y esa noche, la teoría se convertiría en práctica de la forma más brutal. La noche pactada llegó con una normalidad engañosa. Para Sayed era apenas un encuentro más, una oportunidad de compañía en medio de la soledad. Nunca sospechó que detrás de Domina Cherry se escondía alguien que lo había elegido como presa. Caminaba hacia esa cita sin saber que lo estaban guiando directo a una trampa mortal. Sara había preparado cada detalle. Eligió un lugar apartado para evitar testigos.
un espacio donde el ruido urbano no pudiera delatar sus movimientos. Llevaba consigo el cuchillo que había conseguido ilegalmente, oculto con cuidado. Su respiración estaba agitada, no por miedo, sino por la excitación de ver su plan a punto de cumplirse. Cuando Sayed apareció, ella lo recibió con naturalidad, como si fuese una cita común. La sonrisa, las palabras calculadas, todo era parte de su personaje. No había nervios visibles, sino una serenidad perturbadora. Lo guió con suavidad hacia la trampa, como quien ofrece confianza para después quebrarla sin piedad. En un momento preciso, cuando Sayed estaba distraído, sacó el arma. No hubo advertencias ni discusiones, fue un ataque directo y brutal. Los primeros movimientos fueron rápidos, casi mecánicos, como si hubiera ensayado cada gesto frente al espejo. Ese instante marcó la transformación total. La fantasía se volvió crimen. El impacto inicial sorprendió a Sayed, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó defenderse, pero estaba acorralado y en desventaja. Los golpes de Sara eran impulsados no por fuerza física, sino por determinación ciega. La víctima no entendía qué estaba ocurriendo, y esa confusión lo dejó aún más vulnerable. La escena fue corta, pero aterradora. El cuchillo descendía con violencia mientras ella apenas parpadeaba. No había gritos de furia, sino un silencio cargado de tensión, como si cada puñalada fuese un ritual. Esa calma inquietante es lo que más ha impactado en los reportajes sobre crímenes reales, la frialdad con la que ejecutó la acción. Para Sara, aquel momento era la culminación de su proyecto macabro. No se trataba solo de matar, sino de sentir el poder de controlar la vida de alguien. Esa sensación, según los psicólogos que estudiaron su caso, era lo que ella realmente buscaba. El asesinato era su forma retorcida de validarse frente a un vacío interno. Mientras tanto, Sayed, debilitado y sin fuerzas, comprendía poco a poco la magnitud del engaño. El perfil que lo había atraído resultó ser una máscara mortal. Esa revelación final, en medio del dolor, convierte su historia en una de esas tragedias que parecen sacadas de documentales sobre crímenes, un desenlace tan cruel como inesperado. Cuando todo terminó, el silencio volvió a ocupar el lugar. El cuerpo de Sayed quedó como testigo mudo de lo que había ocurrido. Para Sara no fue un cierre, sino apenas el inicio. Miró lo que había hecho con una mezcla de satisfacción y hambre de repetirlo. Esa noche selló el paso definitivo de la fantasía a la realidad criminal. El ataque no fue solo un acto de violencia, sino el nacimiento de una asesina en serie, en potencia. Sara había probado el sabor del poder y ya no quería retroceder. El plan había funcionado exactamente como lo diseñó, y eso la impulsaba a pensar en lo que vendría después. Para ella, aquella noche no era un final, era el principio de algo más oscuro. El ataque había dejado a Sayed en un estado crítico. Sus fuerzas se iban apagando poco a poco, como una vela que se consume en la oscuridad. El dolor era insoportable, pero aún más devastador era la conciencia de haber caído en una trampa. Entre jadeos, su mirada buscaba respuestas en el rostro inexpresivo de Sara. Cada intento por respirar se volvía un suplicio. El aire parecía no alcanzar, los pulmones colapsaban bajo el peso de la sangre. Ese ahogo progresivo transformaba los segundos en eternidades. Era un proceso lento y cruel, una agonía que en los reportajes sobre crímenes reales se describe como uno de los momentos más perturbadores. Mientras tanto, Sara lo observaba con una calma desconcertante. No ofreció ayuda, ni mostró compasión, simplemente lo miraba como quien contempla el resultado de un experimento. Esa indiferencia es lo que más ha quedado grabado en los documentales sobre crímenes, pues revela hasta qué punto había deshumanizado a su víctima. Sayed, en su último intento de supervivencia, quiso alzar una mano. Buscaba quizá detenerla o pedir clemencia, pero su cuerpo ya no respondía.
Ese gesto quedó incompleto, suspendido en el aire, como símbolo trágico de un hombre que luchó hasta el final, aunque sabía que ya no había salida. El ambiente estaba impregnado de un silencio sepulcral. Solo se escuchaban los jadeos entrecortados y el goteo sordo de la sangre. Ese contraste entre quietud y violencia generaba una atmósfera irreal, casi cinematográfica, como si la vida estuviera abandonando el lugar junto con los últimos suspiros de Sayed. Sara, lejos de apartarse, se inclinó sobre él para observar su agonía de cerca. Algunos testigos psicológicos del caso aseguran que ese momento era lo que ella realmente buscaba: ver en los ojos de su víctima el instante en que la vida se apaga. Un espectáculo macabro que ella consideraba su triunfo personal. Con un último esfuerzo, Sayed intentó pronunciar una palabra. Nadie sabe qué quiso decir, pues su voz se ahogó en un murmullo irreconocible. Algunos investigadores creen que pudo ser un ruego. Otros piensan que fue el nombre de alguien querido. Ese misterio quedó grabado como una incógnita imposible de resolver. Finalmente, el cuerpo cedió. La respiración se volvió irregular hasta detenerse por completo. Sus ojos quedaron entreabiertos, mirando un punto fijo en la nada. Ese instante, tan simple y devastador, marcó el final de su historia y el inicio de una de las más inquietantes historias de crímenes que estremecerían a Inglaterra. Para Sara, la muerte de Sayed no fue un accidente ni un error. Era el desenlace que había planeado. Lejos de sentir culpa, se regodeó en la sensación de control absoluto. Esa desconexión emocional es lo que la perfila, según expertos, como alguien con potencial de repetir la experiencia, convirtiendo su crimen en algo más que un hecho aislado. El último aliento de Sayed quedó atrapado en la escena, como un eco que nunca se disipa. La tragedia estaba consumada, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Sara, satisfecha y serena, ya pensaba en el siguiente paso. Ese detalle es lo que convierte este caso en material recurrente de documentales sobre crímenes. No fue un final, sino un inicio. Tras consumar el crimen, Sara no se escondió ni mostró señales de arrepentimiento. Al contrario, encendió su computadora y comenzó a escribir. Ese impulso inmediato de contar lo ocurrido revela mucho de su personalidad. No buscaba borrar huellas, sino dejar testimonio. Un testimonio que a su manera se convertiría en su trofeo digital. Lo más inquietante es que no eligió un círculo íntimo ni un mensaje privado. Publicó su confesión en un espacio abierto, como si quisiera asegurarse de que el mundo entero conociera lo que había hecho. Esa exhibición transforma el caso en uno de los más extraños en los reportajes sobre crímenes reales. La asesina se convierte en narradora. Su relato era frío, calculado, sin adornos emocionales. Describía cada detalle con la misma naturalidad con la que alguien cuenta lo que desayunó. Esa manera de narrar es lo que ha llevado a que este episodio sea revisitado una y otra vez en documentales sobre crímenes. No fue solo un homicidio, sino una performance macabra. Entre líneas se podía leer un cierto orgullo. Sara no se limitaba a explicar el hecho, sino que justificaba su decisión como si hubiera sido inevitable. Esa racionalización refleja un mecanismo psicológico perturbador: transformar un crimen en un acto de poder y dominio, casi como si buscara seguidores que entendieran su lógica retorcida. La confesión se difundió rápidamente. En cuestión de horas, cientos de usuarios habían leído su mensaje y comenzaron a reaccionar. Algunos pensaron que se trataba de una broma. Otros lo vieron como un simple ejercicio literario. La realidad, sin embargo, era mucho más oscura y pronto la línea entre ficción y verdad quedó borrada. La policía fue alertada no por una denuncia formal, sino por la viralidad del texto. Ese detalle refuerza cómo Internet puede convertirse en escenario de los más inquietantes casos criminales. El asesinato ya no era un secreto oculto en las sombras,
sino un espectáculo expuesto a la mirada pública en tiempo real. En su confesión, Sara dejaba ver que lo que había hecho no era un arrebato impulsivo. Lo escribía con calma, como si hubiera estado esperando ese momento. Esa anticipación planeada es lo que distingue este crimen de otros. No solo se trató de la ejecución, sino también de la puesta en escena que ella misma diseñó. Algunos fragmentos de su publicación fueron descritos como casi poéticos, aunque profundamente macabros. Esa mezcla de estética y brutalidad es lo que más impactó a quienes lo leyeron. Para muchos, aquello era un grito de advertencia, la muestra de cómo la banalidad del mal puede expresarse con palabras simples y cotidianas. Lo más perturbador es que, al escribir, Sara nunca mostró miedo a las consecuencias. Era como si su confesión fuera parte de un guión en el que ella tenía el control absoluto. Esa falta de temor es lo que los especialistas subrayan. Sara no buscaba escapar, buscaba dejar su marca en la historia de los crímenes reales. La publicación cerraba con una frase ambigua, casi como un reto. No pedía perdón ni mostraba remordimiento, simplemente dejaba la sensación de que aquello era apenas un capítulo. Esa inquietante conclusión es lo que mantiene vivo este caso en la memoria colectiva. Su confesión no fue un final, sino una declaración de continuidad. La policía recibió las primeras alertas poco después de la confesión de Sara. Lo que comenzó como un caso confuso en la carretera, ahora se transformaba en una investigación digital y física simultánea. Cada mensaje, cada publicación y cada registro se volvió evidencia crucial para reconstruir lo ocurrido. La tecnología se convirtió en un aliado indispensable. Los investigadores rastrearon los mensajes de la aplicación y descubrieron la identidad detrás de Domina Cherry. Esa confirmación fue un golpe directo a la rutina de los agentes. No solo se enfrentaban a un crimen brutal, sino a una mente meticulosamente calculadora. La sorpresa fue mayúscula porque revelaba que la joven había planeado todo paso a paso. Paralelamente, se recogieron pruebas en la escena del crimen. El lugar donde Sayed fue hallado guardaba pistas que contrastaban con la frialdad de la confesión online. Cada fragmento de evidencia física se convirtió en un testimonio silencioso de lo que había ocurrido, complementando los relatos virtuales y formando un rompecabezas inquietante. El perfil de Sara fue analizado a fondo. Los investigadores revisaron fotos, historiales de chat y búsquedas en línea que demostraban su fascinación por crímenes reales y serial killers. Todo apuntaba a que no era un caso aislado, sino el resultado de una planificación obsesiva. Los patrones eran claros y mostraban la peligrosidad de subestimar a adolescentes con trastornos y obsesiones sin control. El equipo policial también entrevistó a familiares y amigos. Allí surgieron detalles sobre su comportamiento errático, sus obsesiones y rupturas emocionales. Cada testimonio ayudaba a completar la imagen de la joven perpetradora. La investigación no solo buscaba justicia, sino entender cómo una adolescente llegó a cometer un crimen tan calculado. La combinación de pruebas físicas y digitales permitió trazar la cronología exacta de los eventos, desde la creación del perfil, la selección de víctimas, hasta el momento del ataque y la confesión online. Esa reconstrucción fue crucial para el caso criminal. Permite ver que la realidad supera muchas veces a la ficción, especialmente cuando la mente humana se enfrenta a sus límites éticos y morales. A medida que se recopilaban los datos, los detectives comprendieron la magnitud del plan de Sara. No se trataba solo de un ataque aislado. La joven había pensado en una serie de crímenes, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Esa conciencia premeditada complicaba aún más el juicio moral y legal sobre sus acciones. La investigación también destacó cómo la tecnología puede servir como evidencia.
Los dispositivos, las apps y la publicación online fueron pistas fundamentales. Hoy, en muchos casos criminales, la huella digital es tan importante como las pruebas físicas, mostrando un cambio profundo en la forma de resolver crímenes modernos. Cada nuevo hallazgo aumentaba la presión sobre los investigadores. Sabían que no solo debían resolver el asesinato de Sayed, sino también entender a una joven que operaba con una mezcla de frialdad y obsesión. La tarea era delicada: equilibrar justicia, prevención y comprensión psicológica para evitar que se repitieran futuros incidentes. Así, el caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de investigación combinada: digital, física y psicológica. Cada detalle contaba y cada descubrimiento revelaba más sobre la mente de Sara. Los investigadores tenían claro que este era solo el inicio de un proceso largo, donde el entendimiento del comportamiento de la agresora era tan importante como el castigo que pudiera recibir. El juicio de Sara comenzó en mayo de 2022 ante un tribunal juvenil. La sala estaba llena de tensión, no solo por la gravedad del caso, sino por la curiosidad de todos los presentes sobre cómo se comportaría la joven. La prensa y los investigadores esperaban señales de arrepentimiento, mientras que familiares de la víctima buscaban justicia. Desde el inicio quedó claro que Sara no mostraba remordimiento. Su expresión era fría, casi desafiante, como si estuviera evaluando a quienes la observaban. Esa actitud sorprendió incluso a los expertos en psicología forense. La frialdad con la que relataba los hechos generaba escalofríos en la audiencia y se convertía en un tema central del juicio. Durante las audiencias, los fiscales expusieron detalles escalofriantes sobre la planificación del crimen. Mostraron mensajes, registros de compras y conversaciones con otras potenciales víctimas. Cada evidencia demostraba que el ataque no fue impulsivo, sino meticulosamente ejecutado. Los crímenes reales que solían ver en documentales ahora estaban plasmados en la vida real frente a todos. Las cartas y declaraciones de Sara fueron otro punto crítico. En ellas revelaba su obsesión por serial killers y explicaba con detalle cómo había seleccionado a Sayed. Estas confesiones aumentaban la gravedad del caso y permitían a los jueces comprender la mente detrás del acto. Su narrativa se volvía una ventana perturbadora a su psicología. Los testimonios de amigos y familiares ofrecieron contexto sobre su comportamiento previo. Relataron episodios de drogas, depresiones y conductas extremas. Cada anécdota reforzaba la impresión de que Sara había estado gestando su violencia desde la adolescencia. Esa combinación de historia personal y planificación convertía el juicio en un análisis profundo de la mente criminal. La defensa intentó argumentar su juventud y trastorno borderline como atenuantes. Buscaban mostrar que la impulsividad y la falta de madurez podían explicar, aunque no justificar, el crimen. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la frialdad de Sara debilitaban cualquier estrategia basada en la compasión. Su planificación meticulosa era difícil de ignorar. Expertos forenses y psicólogos ofrecieron informes sobre su perfil mental. Describieron su fascinación por la violencia, su capacidad de manipulación y la ausencia de empatía durante el ataque. Cada análisis reforzaba la idea de que Sara no solo era peligrosa, sino que había premeditado cada paso del crimen. Esto añadía peso a las futuras decisiones judiciales sobre su condena. El juicio también destacó la complejidad de evaluar responsabilidad en adolescentes con trastornos. Los jueces debían equilibrar la necesidad de justicia con la posibilidad de rehabilitación. Esa tensión entre castigo y tratamiento psicológico se convirtió en el eje del proceso, haciendo de este caso un ejemplo emblemático de los desafíos del sistema judicial juvenil.
A medida que el juicio avanzaba, la conducta de Sara continuaba sorprendiendo. No solo admitía sus actos, sino que a veces parecía disfrutarlos al relatar los detalles. Esa mezcla de frialdad y desdén generaba reacciones encontradas entre quienes la observaban. Miedo, repulsión y fascinación por entender la mente detrás del crimen. Al finalizar la etapa de juicio, quedó claro que este caso sería recordado como uno de los más escalofriantes en la historia reciente de crímenes reales. No solo por la brutalidad del acto, sino por la combinación de juventud, planificación y exhibicionismo digital de la autora. La sentencia estaba por llegar, pero las repercusiones psicológicas y sociales del caso seguirían mucho más allá de la sala. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena de familiares, prensa y curiosos, todos expectantes. La tensión era palpable, como si cada respiración contuviera un instante de historia. Todos esperaban escuchar la sentencia que pondría fin a meses de juicio y análisis sobre la mente de Sara. Los jueces leyeron la decisión: 12 años y medio de internamiento en un centro de detención juvenil con enfoque socioterapéutico. Además, habría supervisión condicional tras cumplir la sentencia. El castigo reflejaba un equilibrio entre la gravedad del crimen y la oportunidad de rehabilitación, considerando su edad y trastorno mental. Durante la lectura, Sara mostró gestos que desconcertaron a muchos. En lugar de humillación o remordimiento, levantó un pentagrama, como si celebrara el resultado. Su comportamiento desafiante reforzaba la percepción de frialdad y desconexión emocional que había caracterizado su juicio. Para los observadores era un recordatorio de la complejidad de tratar con crímenes cometidos por adolescentes. Los jueces subrayaron su falta de empatía y la traición hacia la víctima. Destacaron que la joven había planificado el crimen con precisión y disfrutado de los detalles. Esa observación no era solo un juicio moral, sino un análisis de riesgo para futuras conductas. La sentencia se apoyaba tanto en la justicia como en la prevención. La parte socioterapéutica de la condena tenía un objetivo claro: intentar corregir patrones de conducta peligrosos y ofrecer herramientas de reinserción social. Era un enfoque que combinaba disciplina, psicología y supervisión. En otros casos criminales, esta metodología ha mostrado que incluso jóvenes con antecedentes graves pueden tener una segunda oportunidad si se trabaja de manera integral. La reacción del público fue variada. Algunos aplaudieron la combinación de castigo y rehabilitación, mientras otros se mostraron indignados. Esa diversidad de opiniones refleja la dificultad de encontrar consenso en crímenes reales complejos. Cada sentencia abre debates sobre justicia, ética y las posibilidades de cambio en adolescentes violentos. Los abogados de la defensa destacaron la importancia de la supervisión posterior a la liberación. Argumentaron que, sin seguimiento, existe un riesgo significativo de recaída. Esa recomendación es clave. En casos de crímenes planificados, la responsabilidad no termina con la condena, sino que se extiende a la prevención de futuros incidentes. Para Sara, la sentencia parecía un simple trámite. Su actitud desafiante continuaba, como si el sistema no pudiera tocarla emocionalmente. Ese comportamiento refuerza el debate sobre la efectividad de los centros socioterapéuticos y la complejidad de tratar con mentes criminales jóvenes. El desafío no es solo castigar, sino cambiar patrones profundos. Este veredicto también marca un hito en la jurisprudencia sobre adolescentes con trastornos mentales graves. No se trata solo de sanción, sino de un intento de comprender y modificar conductas peligrosas. Es un recordatorio de que los crímenes reales no solo impactan a las víctimas, sino también a todo el sistema judicial y social que debe responder. Mientras se cerraba la sesión, quedó claro que el caso de Sara seguiría siendo estudiado.
no solo por la brutalidad del crimen, sino por la combinación de juventud, planificación y frialdad. El veredicto concluyó una etapa, pero abrió un debate que continuaría mucho más allá del tribunal, conectando directamente con cómo la sociedad aborda la prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo. Al mirar este caso desde fuera, es imposible no pensar en cómo el trauma y la vulnerabilidad adolescente pueden mezclarse con consecuencias devastadoras. Sara no nació con un instinto criminal. Su historia muestra cómo heridas emocionales profundas pueden desbordarse si no se atienden. La adolescencia es un terreno fértil para emociones intensas y decisiones impulsivas. Cada ruptura, cada obsesión, cada sentimiento de vacío contribuyó a su escalada hacia la violencia. No se trata de justificar, sino de entender. Muchas veces, jóvenes con problemas no reciben la contención adecuada. Las señales estaban allí, pero fueron ignoradas, minimizadas o mal interpretadas. Esa negligencia puede transformar conflictos internos en tragedias externas. La fascinación por crímenes reales y serial killers es un ejemplo de cómo algunos adolescentes buscan referentes distorsionados. A veces es curiosidad, otras intento de controlar su mundo interno. El problema surge cuando esa admiración se convierte en guía para la acción. Como sociedad, necesitamos aprender a detectar y orientar estos intereses peligrosos antes de que escalen. Las adicciones tempranas y los trastornos mentales no tratados también juegan un rol crucial. Sara consumió sustancias y enfrentó un diagnóstico de borderline que no se manejó adecuadamente. Esa combinación de factores psicológicos y ambientales crea un terreno propicio para decisiones extremas. La prevención y el acompañamiento son esenciales para romper este ciclo. Cada adolescente es un universo de emociones intensas, y cuando se suma aislamiento y falta de apoyo, las consecuencias pueden ser graves. El caso de Sara nos recuerda que la intervención temprana, la educación emocional y la contención familiar o profesional pueden marcar la diferencia. Es un llamado a no subestimar señales de alarma. Al mismo tiempo, esta reflexión nos invita a mirar nuestra propia responsabilidad como sociedad. No solo es tarea de padres o escuelas, todos podemos actuar como observadores atentos. A veces una conversación, un consejo o un acompañamiento puede ser la diferencia entre un desahogo saludable y un camino hacia la violencia. Los crímenes reales como este nos enseñan a reconocer patrones y riesgos. La historia de Sara muestra cómo la planificación meticulosa y la frialdad pueden surgir de heridas no tratadas. No se trata de determinismo, sino de aprender a identificar señales. Cuando vemos obsesiones peligrosas o comportamientos extremos, intervenir puede salvar vidas. Reflexionar también significa preguntarnos qué herramientas ofrecemos a los jóvenes. Educación emocional, acceso a terapia, espacios de confianza y modelos positivos son esenciales. La falta de estos recursos puede dejar a adolescentes vulnerables, expuestos a sus propias emociones y a referentes negativos que terminan transformando curiosidad en tragedia. Este caso es, a la vez, advertencia y lección. La adolescencia es una etapa donde los límites emocionales se prueban constantemente. El equilibrio entre libertad y guía, entre escucha y contención, puede prevenir desbordes peligrosos. El desafío es crear un entorno que detecte señales de alerta y actúe con eficacia y humanidad. Finalmente, nos deja con una pregunta inevitable. ¿Qué rol tenemos nosotros en detectar y acompañar a los jóvenes en riesgo? La respuesta no es simple, pero la reflexión es crucial. No se trata solo de justicia posterior, sino de prevención. Y es precisamente esta conciencia la que abre el camino hacia un enfoque más seguro y humano en la sociedad. La historia de Sara M. nos recuerda que la vigilancia y la prevención son clave, pero también que debemos aprender a identificar patrones de alerta y comportamientos extremos.
Cada detalle de su planificación y frialdad nos enseña que incluso la apariencia más inocente puede ocultar intenciones mortales. Queremos saber tu opinión. ¿Qué harías si te encontraras en una situación parecida a la de Sayed? Déjanos tu comentario abajo. Además, si te interesa seguir explorando casos criminales reales y aprender cómo detectar señales de alerta en la vida cotidiana, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún detalle de los casos más impactantes y educativos sobre crímenes reales.